inicio, ¿ya? Me dices cuando ya. Bueno, Listo, profe. bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Me presento, mi nombre es Joana Andrea García, directora de este grupo, y hoy tenemos una agenda muy especial. Tenemos a una invitada, una ponente, que nos va a deleitar con su disertación sobre inclusión. Pero antes vamos a recibir a los profes, al profe que va a hacer la bienvenida. Entonces voy a compartir mi pantalla un poco para poder visualizar y dar apertura a este gran webinar. Como agenda del día tenemos bienvenida, dinámica, intervención de la ponente Jessica, intervención de los tutores. Entonces, por favor, profe Jairo, por favor, tú dinamizas la bienvenida o como hayan quedado. ¿Listo, mi profe? Todo tuyo el escenario. Cuando ya le den paso a Jessica, por favor, para presentarla. ¿Listo? Me indica. El profe Gadi va a hacer la apertura, profe. Listo, dale. Entonces, profe Gadi, todo tuyo el escenario, por favor. Ok, mi profe, muchas gracias, muy amable, mi profe. Bueno, muy buenas tardes a todos los estudiantes, a los colegas que se encuentran en esta tarde, un escenario pues especial para todos de aprendizaje, donde se abarcarán muchos temas importantes en lo que tiene que ver con el rol del cual ustedes tienen algunas tareas asignadas y les va pues a facilitar, les va a ayudar en todo lo que ustedes tienen que elaborar y desarrollar en territorio, en las diversas comunidades en las cuales ustedes están. Bueno, para los que no se han conectado anteriormente, pues decirles que mi nombre es Gadi Monterrosa. Entonces estamos aquí con los profes. Ya habíamos tenido una presentación previa, pero mucho gusto para todos. Bienvenidos los profes que llegan tardecito, pero que creo que se ponen ahí al tanto en todo lo que tienen que hacer. No me quiero extender mucho, quiero hacer algo especial para todos ustedes. Lo primero es quiero saber si están ahí. Quiero que por favor ahí en el celular hagan todos, sí, una manito arriba, hundan ahí, que yo vea esas manitos arriba, por favor. Una, dos, tres, cuatro, están ahí. Hay gente aquí de toda Colombia, hay gente de muchas regiones, de muchas comunidades, muchas comunidades de pronto donde también la conexión es inestable. Quiero felicitarles, quiero decirles que están en el lugar correcto y que todas esas diferencias, todas esas de pronto dificultades, no las tomen como que para frenar, sino que sea un experimento, que sea pues algo para que ustedes sigan adelante. A ver, hoy vengo con una disposición. Ustedes saben que esta guía, esta fase número 2, tiene una puntuación de 110. Yo, ojo con esto, les voy a entregar ahorita una actividad muy rapidita. Son 10 preguntitas sobre un tema específico que lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero quiero hacer un pre, a ver cómo estamos ahí. El tema básicamente es objetivos de una propuesta pedagógica. Oído, objetivos de una propuesta pedagógica. Son 10 preguntitas muy sencillas y el método también es muy sencillo, ya se lo voy a explicar. Es de sí o no. Yo les voy a pasar muy atentos, los que están en su computador pendientes ahí, atentos, ya me levantaron la manito y bueno, eso me gusta, participativo. Yo les voy a compartir en este momento en el chat, les voy a compartir un enlace, les voy a compartir, permítanme un segundito, voy a generar un enlace. Ese enlace ustedes van a clicar encima, lo van a abrir, se les va a desplegar el formato de preguntas donde ustedes van a tener que responder, bueno, lógicamente en un tiempo prudente, no mayor a 5 minutos, vamos a hacerlo muy rápido, la verdad es muy rápido. Y las preguntas que ustedes van a ir resolviendo, a mí me van apareciendo acá los resultados, vamos a mirar cómo les va. Pero también, oído a esto, vamos a considerarlo, podemos considerarlo con los profes, podemos considerarlo que de estos 110 puntos puede que unos 3 o 5 punticos para la persona que saque 100. Vamos a ver si logran, a ver si sacan 100 punticos. Vamos a mirar. En este momento les estoy compartiendo el enlace. Váyanse todos ahí al chat que está a su mano derecha del computador. Abran la ventanita, cliquen encima del enlace
y la persona ya pueden empezar a desarrollarlo. Es muy fácil, ya las explicaciones, ustedes lo abren desde su celular, les abre la pantalla, les dan iniciar o comenzar, se les despliegan las preguntas, ustedes van resolviendo de manera, lean bien lo que ustedes consideren, no es una evaluación que lo van a corchar, no tiene nada que ver, simplemente es algo muy previo a los conocimientos, cómo están ustedes, cómo empezamos, porque lo vamos a fortalecer ahorita más adelante en lo que viene con nuestra compañera Jessica y con nuestro profe Jairo, que tiene una presentación muy importante para ustedes. Listo, hay una manito arriba, ya ahí empezaron a entrar. Voy a entrar aquí a la plataforma, entonces me imagino que ya tienen que estar los profes ahí, los estudiantes. Si quiere, mi profe, si quieres puedes compartir pantalla. Vamos acá a compartir para que el que de pronto no pueda leer y si no, entonces tú los vas leyendo y dice que impulsar. Entonces acá nombra, esto es para participar. Sí, lo que pasa es que llega y allá ellos tienen que hacer el sí o no y eso va sumando una puntuación a cada uno de los estudiantes. Entonces, para que puedan entrar, le dan comenzar. La persona que va terminado, me comenta ahí por favor en el chat, en el mensaje, terminé. ¿Tiene algún pin? ¿Tiene algún pin, profe? ¿Tiene algún pin para dar? Lo manda directamente, lo abre directamente y lo lleva a las preguntas. No, acá no. Bueno. Sí, ya se hizo la prueba y se hizo la prueba con varios dispositivos. Si desean pueden ir leyendo y ustedes me indican los que no. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos. ¿Eso es sí o no? De pronto los que no puedan esto participar de manera individual. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen en el chat? Daniela ya terminó, listo, perfecto, ya miramos. Los que no puedan responder, ¿qué dicen? ¿Qué respuesta creen? ¿Sí o no? A la que acaba de leer nuestra compañera. Vamos ahí a comentar, por favor, en el chat. Profe, entonces me colaboras con el chat, por favor. Sí o no, para que todos puedan interactuar. ¿Qué dicen? Vamos viendo, dice, ha enviado la imagen, ha enviado. Perfecto. En el chat no han dicho nada, profe, porque estoy compartiendo pantalla. Los que de pronto no han podido o lo van a hacer de manera individual. Sí, es ahí. Regálame un segundito que se me bloqueó la pantalla. Bueno, No puedo entonces. ampliar, sí. Pero muchos están comentando, hay uno que no, dice, bueno, listo. Bueno, hay unos dicen que no hay, entonces vamos a poner, es incorrecta. Entonces, ¿están alineados con la evaluación y las actividades propuestas, los objetivos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, ¿deben incluir indicadores de logros para cada objetivo? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Sí. 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 Los objetivos deben ser coherentes con los contenidos y métodos de la propuesta. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí. ¿no es necesario identificar indicadores de logro? ¿Sí o no? No. Bueno, acá, listo. ¿Los objetivos no deben estar alineados con las actividades de la propuesta? ¿Sí o no? No. 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 ¿Los objetivos solo describen contenidos sin propósito de aprendizaje? No. No. ¿Están redactados en lenguaje claro y observable? Sí. Sí. ¿Los objetivos pueden ser vagos y no medibles? No. No. ¿Los objetivos no necesitan ser SMART? No. No. Listo, entonces acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo le fue? Bueno, no nos ganamos los 100 puntos porque al inicio alguien dijo que no. Perfecto. Mire, les tengo una noticia. Yo voy a actualizar aquí mi página donde voy a ver los resultados. Aquí tengo un podio. Vamos a mirar. Si quieres puedes compartir pantalla, profe. Tengo un problemita aquí. Oiga, profe, le tengo una buena noticia. Tenemos un primer lugar. Tenemos una buena noticia para un estudiante. 100 puntos.
con un tiempo de 1 minuto y 26 segundos. 100 puntos la estudiante Heidi ¿qué? Belandia. Manito arriba, Heidi, ¿dónde estás? Si estás por ahí, 100 puntos, 100 de 100. Ahí está, prende tu cámara. Bueno, salud, eres la ganadora. Vamos a mirar cómo nos va. Yo lo charlo, no es un compromiso, lo charlo con los profes, pero acabas de hacer 100 puntos. Mire, en el segundo puesto, ¿dónde está Ashley Duque? ¿Está Ashley Duque por ahí? Prenda su cámara, Ashley, por favor, para conocerte. 90 puntos. Ahí está. Oiga, y el tercer punto, este es un podio. El tercer punto, ¿dónde está Yajaira Pérez? Yajaira Pérez, 80 puntos. Yajaira Pérez, prende tu cámara un momentico para conocerte. Yajaira, estás en el tercer puesto. Celébralo. Muy bien, felicidades. Bueno, fue muy grato verlos participando. Aquí tengo toda la herramienta muy chévere. Entonces, pues como para romper el hielo, para que ustedes estén ahí bien concentrados, bien motivados durante toda la transición de esta presentación que vamos a tener ahorita con la profe, pues vamos a poder interactuar. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. Esta webinar, pues hoy básicamente nos trae acá y vamos a hablar básicamente de lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad y algunos temas específicos con nuestra doctora Jessica Junet Borque, que nos acompaña en esta hora de la tarde, sobre lo que tiene que ver con los lineamientos de la educación inclusiva y las rutas de acción en el aula y estrategias pedagógicas. Entonces, ¿qué les comento antes de darle paso a mi profe? Que estén bien concentrados. Búsquense un espacio donde no haya ruido, donde estén cómodos, que puedan ver las imágenes, que puedan escuchar, que no tengan interrupción, donde la señal esté muy buena. Pónganse cómodos. Vamos a tener, ya nos queda 1 hora y 40 minutos, que básicamente esta jornada consta de 2 horas, pero va a ser de mucho provecho para todos ustedes, mis profes. Entonces, tomen nota, vayan en lo que no tengan por ahí, por favor, lapicero, porque a veces escuchamos y hay conceptos, palabras que... Se te apagó el micrófono, profe. Sin embargo, pues se te apagó el micrófono, profe. Gadi. Ok, entonces les decía que por favor pónganse en un lugar cómodo para que puedan escuchar todos los lineamientos que vamos a tener para todos ustedes, que servirá. Búsquense su lapicero, búsquense un cuaderno para que tomen nota y de esa manera ustedes puedan hacer de pronto una búsqueda más profunda de aquellos conceptos o términos que de pronto no les quedaron claros o preguntas que ustedes tengan para que nos las puedan hacer posteriormente a cada uno de los docentes de los cursos que estamos acá. Bueno, bienvenidos a esta hora de la tarde, bien chévere para todos ustedes, bien juiciosos. Le doy paso a nuestra compañera Jessica Junet, y ahí tiene las diapositivas proyectadas. Profe, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Bueno, espero en este espacio poder hacer justicia, ¿no? a esa presentación y a ese ejercicio que ustedes han venido desarrollando. Bueno, ¿qué más? Para mí es un honor y una gran responsabilidad poder estar aquí. Ya lo decía los profes, mi nombre es Jessica Borges. Digamos que tengo ya algún tiempo desarrollándome en el ámbito de la diversidad y la educación inclusiva, entendida esa diversidad, no desde características individuales o características que están asociadas al déficit, sino precisamente esas características que te conforman como persona, ¿no? Que conforman tu ser, que conforman tus habilidades y que hoy dan el resultado de pronto en el ejercicio aplicable de tu cotidianidad. Hay un microfonito abierto, entonces vamos a hacer el ejercicio para que nos rinda un poquito el tiempo. Bueno, iniciamos entonces de una manera muy especial. Quiero pedirles o reconocer en este momento que usted haga un ejercicio consciente de dónde está y en este momento espero que usted ya haya encontrado o pueda hacerlo en este momento una razón para estar aquí. La razón individual, característica, ¿no? Propia de su ser, porque tuvo una responsabilidad la cual cumplir hoy, porque en realidad tiene un compromiso, porque en realidad tiene un interés. A ver qué se habla acerca de la inclusión y de la diversidad, que viene siendo
hoy un discurso, digamos, como muy latente, ¿no? En nuestra actualidad y más en el ámbito de la educación inclusiva. Y además de usted ser consciente de ese ejercicio del por qué está aquí hoy, usted pueda intentar estar bien aquí. Listo. Quiero decirles, me voy a permitir, perdón, primero aquí compartirles pantalla. Bien. Vamos a hablar entonces desde un ejercicio muy humano, en primer lugar, muy responsable desde el rol como maestros, que cada uno de ustedes ya tiene, ¿no? Quiero que se piense en el ya, no en lo que usted va a obtener en un lapso de tiempo, ¿no? Sino lo que ya usted es. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de educación inclusiva con la palabra inclusión o inclusiva sin negrilla, ¿sí? Vamos a hablar desde esa educación para la pedagogía de la diversidad. Con esto, quiero decirles que nada de lo que diga yo esta tarde busca culpar a nadie, ni busca culpar a ninguno de ustedes, sino más bien liberarlos de la idea de que educar es normalizar. Ya entenderemos un poco más desde el discurso y desde el ejercicio práctico de nuestro rol a que atribuimos ese significado de normalizar, ¿no? Para esto, quiero compartir también con ustedes de una manera muy propia, muy consciente y muy respetuosa, algo que hace parte también de mi diversidad, ¿no? Y de mis intereses, y es el poder escribir. Hemos tenido la oportunidad de escribir literatura para niños, también teniendo en cuenta la diversidad. Y hoy quiero compartir con ustedes un escrito que vi muy pertinente para este espacio, que dice de la siguiente manera: el eco de estas palabras no busca definirse como una voz experta, sino desconcentrada y desconocida para llegar a un lugar distinto. Se trata más bien de una voz viajera que explora, que cuestiona, que interpela, que dialoga, que irrumpe desde la incertidumbre, desde pórticos desconocidos, desde la pregunta abierta, pero nunca desde la afirmación. Una voz vaga que deambula, que tiembla y que sabe que el lenguaje no es solo lenguaje. Una voz, para acordarme como George Lakoff, que la metáfora está por todas partes en la vida cotidiana, no solo en el lenguaje, sino también en el pensamiento y en la acción. Por ello, el silencio frente a los discursos de inclusión, y por ello a veces el temblor que antecede la voz o la palabra. Intentando ser coherente con esa voz que deambula en este momento, esta voz que ustedes escuchan, quiero establecer con ustedes una ruta a seguir y algunos acuerdos de cuidado por el otro. ¿Por qué ese cuidado por el otro? Porque entender al otro independientemente, digamos, de una etiqueta o no, reconocer al otro como diverso. Entonces, para deambular en este espacio de aprendizaje, quiero que ustedes sepan que vamos a tener una mirada ética, política y pedagógica acerca de la educación inclusiva sin negrilla, que vamos a reconocer la inclusión o buscamos eso como un asunto de justicia y no como un asunto de caridad. Y el ejercicio del saber comienza efectivamente con el no saber. Finalmente, poder nosotros identificar barreras o que puedan ustedes llevarse esa herramienta y no identificarlas como un déficit o como algo que hace falta en el estudiante, sino más bien que usted pueda hacer un análisis propio, ¿no?, de sus prácticas y que usted pueda salir la tarde de hoy de aquí con más preguntas que certezas. Bien, esos acuerdos descuidados, por ahí vi que les funcionan los micrófonos, que tal vez les funcionan las cámaras, nos funciona muy bien el chat y que podamos estar interactuando. Por acá yo tengo otra pantalla donde puedo ir viendo el chat
digamos que de manera alterna. Entonces eso nos permite tener ese diálogo inmediato. Entonces los acuerdos que tenemos para esta tarde es poder escuchar sin burla ni defensas automáticas hacia la intervención del otro. Esto incluye ser cuidadosos con nuestros gestos y con nuestras palabras. Yo sé que el profe ahorita les dijo acomódense, busquen un lugar tranquilo, pero en realidad este escenario busca incomodarlos, porque en varias ocasiones lo que nos incomoda nos enseña, ¿no? Y nos permite cuestionarnos. Y finalmente, aquí nadie se va a exponer más de lo que quiere, pero sí les voy a pedir algo, que toda nuestra participación sea honesta. Y si algo de lo que se diga en este momento les llega a tocar, ya sea por una experiencia personal, por una experiencia cercana, por una experiencia propia, lo voy a invitar a que respire, porque a veces la resistencia es el umbral del aprendizaje. Entonces, aperturemos todo este tema de la educación inclusiva, reconociéndola no como una atención especial para algunos, sino como ese derecho humano fundamental y la base de una sociedad justa. Durante toda esta presentación, creo que en su mayoría, si no me falló la vista, vamos a encontrar la palabra inclusión o inclusiva sin negrilla, porque quiero que en el ejercicio de hoy ustedes puedan llevarse o pensarse la educación efectivamente como una educación diversa, sin tener que llegar a la palabra incluir, sino que ya vaya dentro de su naturaleza. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la política pública para la inclusión y la equidad, nos invita a que, como les dije, esto no es una atención especial. Nos invita más bien a ver la inclusión o la educación como una ética del encuentro. Entonces, aquí hay dos premisas que se nos presentan. Uno, incluir no es una técnica. Yo hoy no les puedo decir, esta es la ruta que funciona para la atención con una persona con cierta característica o cierto diagnóstico. Es una respuesta, debe iniciar siendo una respuesta ética, ¿sí? Una responsabilidad, como bien lo dice Levinas. Y Buber, que en su teoría establece una relación muy humana, digamos que en este primer momento vamos a manejar un lenguaje muy utópico o muy romántico, sin embargo esto llega a sentarse en bases históricas y lineamientos de la educación inclusiva. Y esta teoría de Buber establece una relación entre el yo y el tú versus el yo y el eso. El yo y el eso entendido o como cuando se ve al estudiante desde un caso, desde su diagnóstico, desde su problema, desde lo que le falta, ¿sí? Y el tú y el yo es precisamente responder éticamente a lo que es la persona, ¿sí? Digamos, como hacer esa presencia, esa escucha real, ese reconocimiento. Y aquí nos surge como la primera pregunta, ¿no? O la primera reflexión que se pueden llevar hoy, ¿en qué momento en realidad nosotros estamos convirtiendo a un estudiante en una etiqueta y hemos dejado de ver su rostro? ¿O cómo estoy mirando yo qué estoy mirando yo en realidad? ¿Al estudiante o a un caso? ¿Sí? Y de ahí va a partir entonces o se sustenta más bien el ejercicio de cómo históricamente todo el tema inclusivo y de la educación, bajo todas las disposiciones legales hoy vigentes, bajo toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, nos ha exigido o nos ha marcado la ruta para pasar de modelos excluyentes, como lo llamaron en su momento cuando sale a flote todo el tema de inclusión, ¿sí? Precisamente porque entonces ahora se ve al estudiante o se intenta ver al estudiante desde esa ética del encuentro, ¿no? Desde ese cuidado por el otro como nuestros acuerdos. Entonces, históricamente se presentan tres modelos o tres macromodelos en los que se ha basado en la educación. En un primer momento se hablaba de un modelo de segregación,
que involucraba o separaba, ¿sí?, a estas personas, no solamente, o no en algunas ocasiones solamente del aula, sino también que encontrábamos instituciones específicas para personas con características, digamos, que no estaban dentro de lo estándar o de la norma, ¿sí? Y encontrábamos entonces colegios, en su momento lo nombraban colegios especiales, lo llamábamos orfanatos, ¿sí? Que eran como los espacios que eran designados precisamente porque se veía a la persona desde su déficit y no desde las posibilidades que habían en sí. En esa reflexión de segregación, intentando dar pasos a nivel Colombia del tema de educación, pasamos a un modelo de integración, donde decimos sí podemos estar juntos. Sin embargo, ese podemos estar juntos todavía no concebía que el estudiante desde su diversidad podía nombrarse, desde su diversidad podía ser, sino que digamos que lo que marcaba el derrotero aquí era que el estudiante, aunque estuviera en el aula regular, él era el que tenía que adaptarse al sistema. Y si no cumplía, pongamos un caso específico, con una meta de aprendizaje que estaba establecida para un periodo académico específico, simplemente no se consideraba lo que estaba alrededor del estudiante, sino que ya se catalogaba como que no podía adquirir el aprendizaje o no alcanzaba la meta, ¿sí? En esa reflexión de que entonces el estudiante no es quien se debe adaptar al sistema, pasa una modificación, que es la modificación en la que encontramos en este momento todo el tema de educación, y es ese modelo inclusivo. Y ese modelo inclusivo, como lo dice el decreto 1421 de 2017, que dice que la inclusión es un proceso que reconoce y valora la diversidad. Y en ese reconocer y valorar no es solamente decir, es que en mi aula hay 3 chicos autistas, en mi aula hay 5 chicos con TDAH, sino cómo ellos desde su humanidad, desde sus características, pueden responder. Entonces, hablamos de que la enseñanza en este momento, estamos hablando hoy, 2026, que la enseñanza es la que se debe adaptar a los estudiantes y no estos a la enseñanza. ¿Por qué? Porque no vamos a ver la barrera como un déficit. Eso lo debemos tener claro en este primer momento. Y en ese cambio de paradigma, entonces vemos lo que les estoy diciendo. Ya no vemos que el problema está en el estudiante o en su condición para adaptarse al sistema o al entorno, porque viene y se emana este decreto donde se reconoce y se valora la diversidad y nos dice que existen, ya no lo llamemos de aquí en adelante problema, existen barreras, que el mismo decreto lo sustenta y lo define, barreras a las cuales se enfrenta el estudiante, ¿sí? Y su barrera no es su discapacidad, su barrera no es lo que el estudiante o lo que el estudiante proyecta cuando esa proyección está ligada a las características propias de un diagnóstico, ¿sí? Entonces nos dice, entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿y de dónde entonces o dónde yo puedo encontrar una barrera? Entonces, precisamente todo este histórico nos dice que la barrera, en este momento podríamos decirla en palabras sencillas, es la suma o la articulación de 2 cosas. Uno, del contexto, ¿sí? Elementos del contexto que impiden o que limitan el ejercicio de las personas con discapacidad, por llamar o mencionar un término en este momento, o desde su diversidad. Esas barreras que el entorno proyecta, más la interacción que tiene esa persona, porque si bien la persona no estuviera o el estudiante no estuviera en el aula, pues ustedes no tendrían la manera de cómo identificar si tiene o no barreras, sino es cuando se enfrenta al entorno. Entonces es ahí, digamos, la clave donde nosotros tenemos para decir, existe una barrera, ¿sí?
por lo menos vamos a ponerla como lo proyecta históricamente lo que es el diseño universal para el aprendizaje, donde inicialmente tiene un contexto arquitectónico y es que las personas con discapacidad física no tenían un fácil ingreso a los edificios, y es donde se piensa en temas de construcción y de arquitectura, un ingreso que permita la facilidad de todos, de la persona que está en silla de ruedas, de la persona que camina, ¿sí? De la persona que tiene alguna dificultad en su movilidad. Entonces, pensado desde ahí, se dice históricamente o se plantea que la barrera entonces la determina el entorno y la interacción con el entorno. Bien. Para garantizar el derecho a la educación inclusiva, recuerden, sin negrilla, y se me fue con negrilla, es necesario que se proporcionen los apoyos y ajustes necesarios. Aquí entra un tema, digamos, muy debatible, ¿no? Y a veces que cuestionamos mucho como profes. Y es que yo no conozco cómo ayudar a mi estudiante, pero resulta que tampoco tengo, perdón lo que voy a decir, y fueron las disculpas que pedí inicialmente, cuando lo que me corresponde a mí en el ser maestro, tampoco me involucro. Y es por eso que yo no los quiero dejar ir hoy de aquí, sin que en el contexto práctico ustedes conozcan 3 principios que debe garantizar la educación inclusiva, ¿sí? Y esos principios se enmarcan en la presencia, en la participación y en el progreso. Lo podemos encontrar también, ya los había mencionado, como los 3 principios de la educación inclusiva, como las 3 P de la educación inclusiva, como, digamos, que hacen parte del cambio del paradigma, que son 3 procesos referenciados que garantizan todo este proceso de los estudiantes con discapacidad en el entorno educativo. Cada uno de ellos contempla, digamos, acciones específicas y a su vez generales, es decir, se vuelven un engranaje. En primera instancia, tenemos la presencia, y esta presencia no se limita únicamente a la matrícula de un estudiante en un establecimiento educativo, sino que precisamente podamos garantizar desde el rol como maestros que estos chicos puedan tener el acceso a la información, el acceso a los espacios físicos, el acceso a procesos educativos. Y no solo que tengan el acceso a la información, ya sea de manera visual, que de manera oral, que con apoyos tecnológicos, ¿sí? Sino que no quede ese escenario ahí, sino que nosotros podamos garantizar, digamos, la segunda P de este proceso, que es la participación, que el estudiante no estemos nosotros hablando otra vez de un modelo de integración donde el estudiante solo está en el aula y no garantiza su participación. El estudiante debe ser reconocido, debe ser escuchado, debe ser valorado como parte activa de su comunidad educativa. Y aquí es donde entra todo el tema que ustedes seguramente han escuchado en cuanto a los apoyos, a los ajustes razonables, ¿sí? Que entran a jugar un papel que, ojo con esto, porque a veces, bueno, cada quien de pronto también puede hacer una reflexión y una lectura muy particular del ejercicio, pero no es un ejercicio que nos invita ni a segregar, ni a excluir, sino a responder a la diversidad. Ya más adelante hablaremos de cómo llegamos nosotros a definir si en realidad un estudiante requiere o no ajustes razonables en su proceso, ¿sí? Y finalmente, que todo ese engranaje y toda esa participación, ese reconocimiento de los chicos pueda llegar a un progreso, pueda tener un progreso que en el decreto también está nombrado como la promoción. Es decir, que todos esos ajustes, que todo ese reconocimiento permita a los chicos generar un progreso, una transición, digamos en el entorno escolar sería una transición de grado a grado, independientemente de su diagnóstico o características, ¿no? Sino porque precisamente sus ajustes son la garantía para que ese progreso se dé, respetando los ritmos, ¿sí? Proveyendo esa igualdad de oportunidades para aprender y para avanzar, de acuerdo precisamente
a lo que les contaba, a sus propios ritmos y a esas capacidades. Y cuando hablamos, y se los decía ahorita, no mirar ese tema de los ajustes como esa exclusión o ese antónimo de la inclusión, sino quererlo ver o proponérnoslo ver como ese acto de justicia, ¿no? Fraser lo decía, y lo decía esta autora en tres aspectos muy importantes que menciona ella, que es la redistribución, el reconocimiento y la representación. Entonces, esa redistribución, hablando de lo que les contaba en cuanto a los apoyos, ya sean físicos, metodológicos, digamos, aún didácticos frente al proceso, entra el proceso de reconocimiento, ya se los mencionaba, el respeto a la identidad, a la cultura, a las características propias. Y este aspecto de representación, que precisamente es donde entra a ser validado todo el tema de ajustes, ¿no? Que el estudiante pueda participar, pueda tener un rol activo dentro del aula, y es donde empezamos nosotros a ver las posibilidades de modificación del currículo, de modificación de las metas de aprendizaje, de las normas, aún de cómo se presenta la evaluación, ¿no? Digamos que ese es un factor muy común dentro de los entornos escolares, cuando ya estamos acostumbrados a una evaluación estandarizada, y pensarnos en una evaluación formativa, sumativa, pensando en una evaluación inclusiva, a veces nos choca. Entonces, es aquí donde va esta otra premisa que nos dice que no basta, profes, con aceptar que existe la diversidad, ¿sí? Sino que hay que ver las otras posibilidades, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras posibilidades? ¿Cómo flexibilizar un recurso, una regla, una voz? Y Sen, que precisamente habla de esas libertades reales, ¿no? Que es cuando nos expresa que la inclusión es ampliar mis capacidades situadas y no exigir un rendimiento estándar, porque evidentemente en algunos casos puede suceder así o puede suceder lo contrario, ¿no? Que esta estándar o esta media que nosotros tenemos dentro de la normalidad resulta no ser tan normal como nosotros la concebimos, porque no nos hemos enfrentado y va a ser tal vez nuestra primera vez. Y van a encontrar ese estudiante que está por encima de la media o ese estudiante que tal vez no lo está. Y no debe verse como un déficit, ¿sí? Que es en lo que estamos insistiendo hoy. Entonces, aquí entra otro término muy marcado en este discurso de la inclusión, y es la equidad. Y entender la equidad no, o la equidad no es dar lo mismo a todos, es asegurar precisamente que esas otras posibilidades puedan ser reales, ¿sí? Bien, en ese discurso en el cual yo les estaba mencionando que hace parte de nuestro rol como docentes, reconocer cuáles son los instrumentos, los insumos que yo tengo en el ejercicio de apoyar a mi estudiante desde su diversidad, ¿sí? Quiero presentarles a ustedes como una recopilación de un ecosistema de apoyos o un ecosistema de ajustes del cual parte cada una de las acciones que ustedes puedan tener. Digamos que esto va en relación frente a la cantidad de esfuerzo que debe tener el estudiante o el docente, más la duración que debe tener la aplicación de ese apoyo, y encontramos, digamos, 4 aspectos o 4 líneas de apoyo que debemos tener muy claras, ¿no? Entonces, tenemos apoyos limitados, que son esos apoyos transitorios para aprender una habilidad, ¿no? Digamos que en el ejercicio que llevamos dentro de mi experiencia en el colegio, voy a poner un caso específico, por ejemplo, con los chicos con autismo, que un apoyo limitado puede ser, precisamente se los puse aquí, esas agendas visuales para iniciar rutina, ¿no? Para que los niños aprendan digamos, la secuencia de actividades que durante su jornada debe hacer, que no funciona como para la anticipación, ¿sí? Para la regulación conductual de los chicos, que tal vez desde la oralidad no nos funciona mucho,
pero desde todo este aspecto visual representa para ellos un aprendizaje significativo. Así como tenemos esos apoyos limitados, tenemos los apoyos intermitentes, y aquí hay una diferencia, digamos, grande, porque si bien es cierto que los apoyos limitados, precisamente su nombre lo dicen, son esporádicos, no son por cierto tiempo, los intermitentes pueden aparecer y desaparecer en cualquier momento, ¿no? Digamos que un caso muy puntual, los chicos que nos presentan de pronto crisis a nivel emocional, ¿sí? Porque digamos que son características que no son lineales, son características dentro de un diagnóstico que fluctúan, ¿no? Que en algún momento están reguladas, que en algún momento van en decadencia y se generan crisis muy constantes, como hay otros episodios durante el tiempo en que puede estar dentro de la regularidad y entran esos apoyos intermitentes, ¿no? Igual pasa con los chicos, aquí puede ser de pronto los chicos que nos están manifestando temporalmente que hay una dificultad en su visión, que hay una dificultad en su audición, sí, que de pronto puede ser tratada y alcanzada, alcanzados algunos resultados. Y aquí hay una cosa muy importante y es el engranaje, lo dice también todas las disposiciones legales que debe tener el sector educativo, el sector salud y la familia, que en algunos casos puede darse de manera efectiva porque existen las condiciones, los recursos, pues en otros no los tendremos, y es por esto la importancia de conocer lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y digamos que este ecosistema nos funciona como esa base. Sí, están los apoyos generalizados, que son constantes, ¿sí? Y que se dan en múltiples contextos. Termino aquí y miro el chat. ¿Listo? Bien. Y tenemos esos apoyos extensos que son regulares en contextos específicos, ¿no? A veces chicos que tienen dificultades en la lectura y demás, una de las sugerencias de los terapeutas externos que manejamos mucho esa articulación dentro del entorno escolar, nos recomiendan usar de pronto software o programas que ayuden a los chicos a mejorar de pronto su ortografía. Y aquí yo no estoy hablando de un diagnóstico específico, sino precisamente es como la pregunta que tengo en el chat, que voy a parar para responderle un momento. Dice, ¿usted se refiere a que como docentes podemos dar este tipo de apoyos en ciertas situaciones? Tenemos que tener muy claro algo, que hay apoyos, y lo dicen los lineamientos, ¿no? Que hay ciertos apoyos que deben ser solicitados al Ministerio de Educación. De hecho, para las personas con discapacidad visual hay una articulación con el INSI, ¿no? Para todo el tema de braille. Tenemos también articulación con otras entidades, porque efectivamente nosotros como docentes no tenemos todas las competencias en, digamos, toda la diversidad que está en el aula. Y recordemos que hablando de la diversidad, no nos referimos siempre a un tipo de diagnóstico específico, sino a toda la diversidad que yo tengo en el aula, desde unos estilos de aprendizaje distintas, sin diagnóstico, sin etiquetas y demás, que estos sí hacen parte del proceso y que no los vamos a encontrar es natural del proceso, porque ya el mismo modelo nos invita a eso. Entonces, no todos los apoyos provienen del docente, efectivamente. Hay apoyos que ustedes, desde su metodología, desde la elaboración de recursos, desde la evaluación, sí, se pueden apoyar, porque hay un instrumento que el mismo decreto o estas orientaciones para la educación inclusiva nos marcan o nos dicen, por ejemplo, el PIER. El PIER a mí me permite, aunque un establecimiento educativo tenga digamos, un sistema de evaluación ya estandarizado, este documento o esta herramienta, como lo es el PIER, me permite flexibilizar el tema de la evaluación, precisamente por ese reconocimiento de la diversidad y esa respuesta. Bien, no sé si te respondí la pregunta. Si te respondí la pregunta, me puedes decir por ahí al chat, Daniela. Bien, y precisamente hablando de ese tema de justicia, que a algunos no nos parecerá justicia, a otros sí,
entran ciertos autores, también pedagogos, a hablarnos, y aquí el referente máximo que quiero tocar es a Freire, ¿no? Que desde su teoría nos habla de dos aspectos frente a la educación, que tiene la educación bancaria y la educación problematizadora. Esa educación bancaria a grandes rasgos lo que plantea es que el estudiante, perdón, el docente deposita los contenidos y el estudiante solamente recibe. Y la problematizadora, que precisamente nos dice que el estudiante aprende leyendo de su realidad, preguntando, dialogando, investigando, y es así como llegamos a estas tres premisas que tenemos aquí, que la inclusión, sin diálogo ni lectura del contexto, puede volverse una inclusión decorativa. Bell Hooks nos dice, o él maneja una teoría acerca de la enseñanza para transgredir, ¿no? Y esa transgresión no habla precisamente de la herida, sino de cómo entramos a atender la herida, no a repararla. Y nos habla de la pedagogía del amor y la presencia. Y nos dice que el aula inclusiva también es afecto, también es voz, también es pertenencia. Y finalmente, Heroes, que nos dice que incluir es también posicionarse frente a la desigualdad. Y ese posicionarse, pues precisamente nos invita desde la práctica a este engranaje, el cual ya he venido hablando a grandes rasgos, ¿no? En cuanto a rutas, podemos mirar este ejercicio, ¿no? Planear, por ahí empieza su ejercicio, y pensarnos ya en que el currículo puede ser flexible, ¿sí? En que puede integrar diferentes saberes, diferentes experiencias de nuestros estudiantes, aún culturales, aún de sus cosmovisiones propias, ¿no? Y cuando entendemos que planear desde la diversidad nos lleva a que desde esta planeación ya flexible o que piensa en todos, ya empezamos a mirar esa diversidad y a atender, digamos, indirectamente con ciertos apoyos. Pero nos vamos a encontrar que a pesar de esa planeación ya flexible en su momento, van a haber casos, ¿sí? Van a haber estudiantes en los que van a necesitar este sistema de apoyo o los apoyos antes presentados, ¿no? Y vamos al tema de la evaluación, que también flexible, vista como una evaluación formativa, pues puede dejar de ser punitiva y estandarizada. Y medir no solo, digamos, el potencial académico, sino también toda esa formación en las otras capacidades y habilidades. Bueno, vamos a ir a hacer un ejercicio rapidito aquí. En este momento, luego de esta diapositiva, yo les voy a presentar una imagen solo por 2 segundos. Ustedes van a intentar ver una sola cosa de esa imagen y la van a escribir en el chat. ¿Listo? Es lo primero que vamos a hacer. Esta sería la imagen. Observen un ratico y listo. Escribimos en el chat qué alcanzaron a ver de la imagen. O podemos abrir los micrófonos, decir, yo vi esto, profe, yo vi lo otro. 2 ancianos, 2 abuelos. Ay, nadie vio más nada. Una guitarra, 2 señores, 2 abuelos, 2 mexicanos. Hombre y mujer. Buenas tardes. Yo miré un hombre, una mujer, el hombre tiene una guitarra y tiene sombrero. Ok, profe, viste muchas cosas. Bien, vamos a ver una sola. ¿Listo? En este momento voy a volver a poner la imagen y usted va a intentar encontrar otra cosa en esa imagen diferente a lo que usted vio por primera vez. ¿Listo? Vamos. Listo, ahora escribimos cuál fue la otra cosa que usted vio. Ahora ven una copa. Dicen que una virgen en la parte de atrás, una mujer entrando, luz, una botella. Muy bien, exacto. Entonces, ahora vamos a darle la intervención rapidita a 4 personas. Esas 4 personas van a elegir una de esas preguntas que están proyectadas aquí
qué te hizo ver primero esa interpretación y demás, y vamos a dar una respuesta corta a eso. La persona que vaya a participar luego de la primera debe escoger otra pregunta, ¿listo? No podemos ir a la misma. Bien. Vamos a ver por aquí. Ariana Alejandra, me apareces de primera, si quieres puedes participar, por favor. Es la primera pregunta, ¿sí? Sí, cualquiera que quieras responder de esas cuatro. Bueno, por ejemplo, ¿qué cambió cuando te pedí buscar otra? Entonces ahí ya Ujú. cuando uno busca mejor puede ver más implementos. Entonces, primeramente, ¿no? Como lo más grande, los viejitos, y yo vi a una persona bailando y tocando guitarra, pero luego ya cuando se vuelve a mirar, se ve una cortina, otra persona detrás y como una copa en medio de los dos también se puede ver más elementos. Ok, pudiste observar más elementos, muy bien. Vamos por aquí con Caterine Ortiz. Sí, señora. Bueno, pues ¿qué fue lo primero que yo vi? Digamos que lo que más se ve oscuro es como lo que me llama más la atención. Entonces, Sí. pero digamos que también vi la sombra o la Virgen al fondo, los dos señores con la guitarra. Ya cuando nos pides que volvamos a ver, entonces como que me detallo más a fondo, alcanzo a ver que en el fondo, supuestamente la cabeza del señor, del anciano, se ve un castillo, veo como unas maticas a un lado, entonces alcanza uno como a percibir más allá de la simple vista, ¿no? Claro, muy bien, gracias. María Angélica. Aló, ¿me escuchas? Hola, claro que sí. Hola. Bueno, pues yo quisiera participar con la pregunta que dice qué etiquetas se vuelven marcos que nos impiden ver capacidades. Sí. Esto lo digo desde mi experiencia porque estuve trabajando como docente en un colegio durante 4 años y siempre que uno, pues al inicio del año escolar se hace un diagnóstico, pero muchas veces el diagnóstico se hace en ese niño es súper irresponsable, ese otro niño es súper indisciplinado, ese otro niño es súper callado, no participa, no hace nada. Y siento que cuando entramos con esas etiquetas es realmente muy difícil ver qué hay detrás de eso. Entonces, detrás de el niño indisciplinado pueden haber capacidades muy grandes o pueden haber ciertas características que hacen que su aprendizaje sea totalmente diferente. Entonces, pues siento que esas etiquetas, siempre entramos con etiquetas y las etiquetas no nos permiten ver la realidad de los estudiantes. Que voy a hacer una intervención, Mary, y es que es un ejercicio muy difícil, ¿no? Porque ya hace parte de nuestra humanidad poder etiquetarnos, digamos, y es aquí donde irrumpe todo este tema de hablar de educación inclusiva, ¿no? Y es vernos desde ese marco. Y Delia, porfa. Hola, Delia. Bueno, pronto tiene problemitas con su micrófono. Sí, finalmente, chicos, el ejercicio precisamente era lo que también se refería María Angélica, ¿no? La inclusión o esta educación de verdad empieza Hola, cuando hola. dejamos... Hola, Hola, profe, ¿me escuchas? sí, claro que sí, ahora sí te escucho. Yo quisiera participar con la pregunta. ¿Me la podrías? Se me fue. Buenas tardes Sí. para todos, compañeros. Buenas tardes, ya te la pongo, qué pena. Eh, Listo. sobre la pregunta que hice en la escuela, ¿qué imágenes solemos interpretar de una sola forma? Yo creo que yo creería desde mi punto de vista, de la poca experiencia que tengo de compartimiento con niños, no tanto en escuelas, sino como en compartir con ellos. Muchas veces lo que decía la compañera anterior dice que interpretar esas etiquetas que le colocan a ciertos niños o a ciertas personas y lo solemos ver de esa manera. Entonces esa imagen hace ver, no deja ver tal vez lo que es más allá. O muchas veces ver esa imagen de que el niño es inquieto o la persona no tiene esa característica de interpretar o ser sociable,
no deja ver ese lugar más creativo de esa persona. Tal vez si se va más allá y se comparte con ella o se comparte con ese niño o ese estudiante, se puede ver que pueden haber muchas cosas más que nos pueden enseñar a cada uno de nosotros, mucho más de lo que nosotros creemos. Muchas gracias, profe. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y digamos que tiene dos intenciones el ejercicio, que ustedes puedan ver el poder que tiene su mente, su cerebro en cuanto a su funcionalidad, ¿sí? En cuanto a convertir estímulos en experiencia, convertir en estímulos, digamos, sensoriales, en este caso, el de la visión en experiencias o pensamientos concretos. Entonces, lo que nos lleva a nosotros precisamente a decir o hacer esta metáfora dentro del aula con esta imagen, ¿no? Que no entramos nosotros al aula, ni ustedes, ni yo, ni ningún docente. Entramos con ojos neutrales al aula. Todos entramos con marcos, con ideas sobre lo que es la inteligencia, lo que es tener una buena conducta, sobre lo que es la normalidad, ¿sí? Y por eso hoy llegamos a hablar de inclusión, porque ese mismo marco nos lleva a estandarizar la normalidad, nos lleva a pensar no nos lleva a pensar en las diferencias de la cultura, de la lengua, de la discapacidad. Nos cuestionamos quién es bueno y quién es el mal estudiante. Y esos marcos precisamente nos orientan a decidir, o son los que nos invitan a decidir a quién nosotros comprendemos, porque genera una empatía conmigo, genera una relación conmigo frente a los intereses que yo manejo, y a quién etiquetamos porque tal vez no entra dentro de mi marco, ¿cierto? Entonces, donde digo que la inclusión, o no llamarla así, mejor la educación, empieza cuando nosotros nos estamos preguntando o nos preguntamos si estamos mirando al estudiante o estamos mirando la interpretación que tenemos de este estudiante. Es aquí donde los voy a llevar muy rápidamente a donde se forma en realidad su práctica, ¿no? Frente a los criterios de educación inclusiva que se establecen a nivel universal y a nivel Colombia. Dentro de esta educación inclusiva vamos a encontrar dos instrumentos maravillosos. Primero, el Index for Inclusion, que es el índice por la inclusión, que es precisamente un documento, ustedes lo pueden buscar y revisar, es un documento bastante extenso, pero que en sus anexos tiene un instrumento que nos permite evaluar cómo está el establecimiento educativo frente a los procesos de educación. ¿Qué evalúa digamos, este instrumento? Evalúa la inclusión frente a la cultura, frente a la política y frente a las prácticas en las diferentes gestiones del colegio, ¿no? O del establecimiento educativo, en su gestión administrativa, en su gestión pedagógica, en su gestión directiva. Permite mirar más a fondo y precisamente, digamos, nos permite marcar, digamos, como un índice o una clasificación que finalmente se hace un estudio de esa y se puede generar una conclusión frente a cómo está el establecimiento educativo ante los procesos de educación inclusiva. Lo encuentran de esta manera. También lo encuentran, es un documento que está en español también, que pueden revisar. Efectivamente, por ahí lo veía en los comentarios que relacionaban todo esto que hemos hablado el día de hoy con los principios del diseño universal para el aprendizaje. Efectivamente, porque sin el diseño universal para el aprendizaje, usted no puede contemplar una clase flexible desde su planeación. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta y conocer muy de la mano, muy a fondo, el diseño universal para el aprendizaje. Y digamos que estas dos teorías que buscan precisamente entender al estudiante desde su capacidad. Por eso que la inclusión o la educación no se diseña, no se improvisa ni se delega. Y que el problema efectivamente no está en el estudiante, está en la barrera, y la barrera se alude a la interacción de la persona en el contexto. Dentro del marco normativo colombiano, y aquí donde se conecta con su práctica real, hay un derrotero, digamos, de lineamientos que debemos tener muy claros, como la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, los diferentes decretos, las diferentes leyes que nos hablan a
acerca de toda la atención a los grupos diversos, ¿no? Grupos étnicos, las personas con discapacidad, la educación inclusiva, que ya nos habla específicamente de los entornos en el aula y no solamente hablar de establecimientos educativos desde la educación inicial, la educación básica, la educación media, técnica y superior, y para la vida. Y para todos estos escenarios, ustedes pueden encontrar un documento de orientaciones técnicas, administrativas, pedagógicas del Ministerio de Educación, donde van a encontrar muchas herramientas prácticas para su ejercicio en el aula. Efectivamente, pues el decreto 1421 que enmarca todo este andamiaje en educación, digamos que aquí la diferencia entre el 1421 y la ley 2216, que nos habla de trastornos específicos del aprendizaje, es precisamente porque en el decreto solo se contemplaba el tema de ajustes razonables para personas con discapacidad, pero entramos a revisar que todo el proceso que involucran procesos de aprendizaje cognitivos que no se vuelven discapacidad, sino que están dentro de la clasificación de trastornos, también requieren en su mayoría, en diversos casos, pues los ajustes razonables. Y digamos una no muy lejana a estos tiempos, que es la ley acerca de la educación socioemocional, precisamente que se está haciendo muy fuerte en los entornos educativos. Y bueno, los lineamientos que ya ustedes conocen acerca de la inclusión y de los enfoques diferenciales del Ministerio de Educación Nacional. Cuando hablamos de rutas en la inclusión, yo quiero que tengan muy en cuenta que nosotros no hablamos de rutas para solucionar problemas, ni rutas para arreglar lo que está dañado, ni para suplir el déficit de. Hablamos de rutas para reconocer, valorar y hacer partícipes a la población diversa. ¿Listo? Entonces, dentro de las rutas a grandes rasgos que tenemos en los establecimientos educativos y que ustedes se van a encontrar, empieza con una caracterización, un reconocimiento de la diversidad, no solo en relación a la discapacidad, sino a los chicos que presentan barreras para el aprendizaje independientemente de un diagnóstico, ¿no? Los trastornos, las dificultades emocionales, ¿sí? Que entran dentro de esa caracterización de la diversidad. Una vez reconocida la población, pues se debe hacer un análisis del porcentaje de estudiantes que tenemos, cuáles son los recursos que tenemos disponibles y efectivamente generar el plan de acción que permita determinar qué ajustes y qué apoyos podemos brindar. Aquí entra su planeación, entra el diseño de los planes individuales de ajustes razonables y vamos a la etapa 3, que es la implementación en el aula, ¿sí? Lo que usted planeó, la ejecución de los ajustes, de las adaptaciones. La etapa 4, que no se debe quedar solo en la implementación, en la ejecución, sino hacer un seguimiento y un monitoreo, es decir, si mis ajustes están funcionando, si no están funcionando, ¿qué voy a hacer para que pueda garantizar la promoción de mis estudiantes? Y finalmente, con base a ese seguimiento, pues generar la evaluación continua de los ejercicios. Ya ustedes lo mencionaban y lo conocen, creo que muy bien, frente al diseño universal para el aprendizaje, profes, esta es su base. Esta es su base y no es una propuesta de otro formato más, diferente al de planeación que vayan a encontrar en algún contexto educativo. No es otro documento que yo tengo que llenar, hace parte intrínseca de su planeación, ¿sí? Por eso usted debe conocer cuáles son los pilares, ¿no? Cuáles son los principios que tiene el DUA frente a la presentación de la información, frente a la expresión de la información por parte de los estudiantes y aún frente a la motivación de los estudiantes ante el aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos esas múltiples formas de percepción, lo que les decía a nivel visual, auditivo, táctil, kinestésico, tecnológico, todo lo referente a lo sensorial, ¿sí? Las múltiples formas de comunicación que no solo, aquí voy a ser muy clara, que no solo se enfatizan en cómo yo me entiendo con el otro por temas de idiomas, por temas de capacidades o no en el desarrollo del habla, sino precisamente ustedes cómo también obtienen esa respuesta del aprendizaje que los chicos ya obtuvieron. Entonces aquí es donde entra lo que hemos hablado también de la flexibilización de la evaluación. ¿Cómo flexibilizo yo una evaluación? Puedo tener
formatos variados, no siempre es la evaluación de selección múltiple con únicas respuestas, hay chicos que van a requerir tiempo, hay chicos que en los casos que he podido vivenciar, hay chicos que ni siquiera la evaluación escrita responden, pero cuando hacemos el ejercicio con los profes de llamar al chico y le hacemos la misma evaluación, pero de manera oral obtenemos la respuesta. Entonces, yo les digo a los profes que tengo una pregunta estrella, y es que yo no te estoy preguntando, profe, el cómo, te estoy preguntando si el estudiante tiene o no la competencia, ¿sí? Frente al el indicador que ya tú has marcado, adaptado o no. Y respetando pues la individualidad y los ritmos de cada uno de los estudiantes. Cuando ya desde mi planeación me estoy dando cuenta, identificando que todavía hay estudiantes que me presentan barreras en su proceso, aquí es donde yo tengo que entrar a contemplar ese plan individualizado de ajustes razonables, ¿no? Y entonces aquí es donde empieza, ahora hablamos de una caracterización, pero en este momento ahora es pedagógica, ¿no? Empiezo yo a descubrir al estudiante no desde lo que no tengo, sino desde ese perfil de fortalezas, desde ese perfil de lo que logro hacer y hasta qué nivel lo logro hacer. Y cuando yo tengo claro eso, esa funcionalidad, por llamarla de alguna manera que el estudiante me puede estar mostrando, yo entro a la reflexión de la modificación de los objetivos académicos o de aprendizaje, ya sean DBA, ya sean evidencias de aprendizaje, ¿sí? Frente al proceso. Hay chicos que dentro de su plan individual no requerirán que se ajuste o se adapte una meta de aprendizaje, pero que sí se adapten las maneras en cómo yo transmito el aprendizaje, ¿no? En cómo yo evalúo y demás. Y este engranaje pues debe llegar a convertirse precisamente en ese plan de ajuste razonable, que un poquito más visible, más real, pues sí llega a ser otro documento, pero no es otra planeación, ¿sí? No es que yo voy a volver a planear mi clase, no. Es un instrumento que me va a permitir a mí generar o describir los ajustes que voy a hacer con el estudiante en su proceso de aprendizaje. Recuerden que esto no es un documento que les va a permitir a ustedes ni cambiarlo, ni curarlo, porque, bueno, ahí hay un término que tenemos que tener mucho cuidado, porque la discapacidad no es una enfermedad, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene cura. Hay tratamientos, hay terapias, hay demás que nosotros podemos, dentro de nuestro discurso, también cuidar esa ética del encuentro con el otro. Entonces, profes, finalizando, quiero contarles a grandes rasgos que dentro de los lineamientos de la educación inclusiva contempla esa mirada responsable ética, y dentro de esa mirada responsable y ética también están las otras acciones, digamos, en la gestión documental, en la gestión práctica como maestro que yo debo cumplir, porque si no, ese encuentro ético con el otro no lo estoy teniendo. Sí, es por eso que hoy podemos decir que no hay inclusión, que no hay educación sin autoconciencia. Lo que les decía al inicio, no para culparlos ni decirles que estamos haciendo las cosas mal, es precisamente para que nos permitamos descubrir otras formas para elegir distinto, ¿no? Quiero terminar con ustedes haciendo la lectura, digamos, de este escrito de una autora maravillosa que me gusta mucho, que nos dice, nos hace una pregunta, ¿no? Inclusión, no gracias. Soy una persona escrupulosa con las palabras. La etimología y significado me importan y es por ello que no me gusta nada la inclusión. Incluir implica meter algo en otro algo que previamente ya tienes o usas que es tuyo. Incluir implica que añades a aquello tuyo alguna otra cosa que no era tuya, pero que como la incluyes puede usarse como propia. Incluir implica añadir, agregar algo a otro algo previamente existente. No puedes incluirme en tu discurso, no puedes agregarme a tu espacio, no puedes añadirme a tu movimiento, no puedes meterme en tu saco ni en ningún otro, no puedes cederme algo de espacio en tu espacio. Al incluirme,
me marcas cómo, me marcas el modelo, me marcas la forma, me marcas el tempo. Cuentas conmigo, sí, pero al incluirme el canon lo impones tú. Y a mí no me incluyas, no me des voz, no me cedas espacio, no me pases el micro. Puedes contar conmigo desde el respeto a lo que soy, reconociéndome como a igual, sin imponer, sin marcar, sin juzgar. Mírame, escúchame, pregúntame, reconóceme como soy. Compartamos en igualdad. Y este fue un espacio para acompañarlos un poco a mirar lo que no solemos mirar, aunque está todos los días a nuestro alrededor. Y quiero decirles que ustedes están por entrar pues a escuelas reales, a entornos reales con heridas reales, ¿sí? Y que el mundo no necesita docentes perfectos. El mundo necesita docentes con conciencia, con voluntad, con respeto ético por el otro y responsable de paso. Y finalmente, darles las gracias en infinitivo y en plural a todos ustedes por haberse quedado todo este tiempo aquí, y espero que este espacio pues haya sido para ustedes, así sea un poquito enriquecedor, reflexivo ante las prácticas que ustedes están por enfrentarse. Y recordarles lo que les dije al inicio, que hoy se pueden ir de aquí con más preguntas que certezas, porque es la pregunta la que me lleva a seguirme cuestionando y cuestionando con criterio, ¿sí? Cuestionando con criterio, y cuestionarse con criterio es conocer los documentos orientadores, es conocer la gestión documental, ¿sí? Y ese cuestionarse es el que les lleva a hacer unas prácticas de vida, sobre todo, no unas prácticas profesionales, unas prácticas de vida que seguramente nos ayudarán a desestructurar lo normal que conocemos. Chicos, muchas gracias, profes, muchas gracias por el espacio. Quisiera decirles que si tienen alguna pregunta quisiera responderlas todas, pero creo que ya el tiempo creo que no nos da, pero creo que tienen unos profes también maravillosos que espero no haber dejado tanta responsabilidad en ellos, pero que puedan tener también una respuesta ética y responsable para sus estudiantes. Muchas gracias a todos. Gracias, mi profe. Gracias a ti, profe, por el espacio. No sé si alguno de nuestros profes tienen dudas, nuestros profes en formación, tienen alguna duda, alguna inquietud. Ahí veo mensajes de agradecimiento. Infinitas gracias a la profe Jessica por ilustrarnos, ¿no? En esta temática que es social. Es el corazón, además de este curso, de educación inclusiva. Y hay que poner en práctica todo este conocimiento. Agradecerles a todos los que estuvieron muy atentos, muy pendientes, ahí desde sus trabajos, porque sé que hay jóvenes que están desde sus trabajos, desde sus espacios de familia, y bueno, de eso se trata. Gracias, profe Jessica, entonces por el espacio. Yo creo que no hay dudas. Yo No se creo que desconecten. Delia tiene como la manito levantada, no sé Sí, si va a ok, decir algo vamos o a ver. me retiró. Creo que hay una mano levantada. Delia Carolina Gómez Moreno. Tiene el micrófono encendido. Delia. Hola, profes. No soy Delia, pero bueno, no sé si me permitan una pequeña intervención. Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Más bien es compartirle una experiencia que de pronto me volvió como a la mente, a mi realidad de siendo practicante de aquí en la UNAM. De pronto me vi expuesta a lo que la profe decía en un inicio, cuando dejamos de ver al estudiante como lo que es, obviamente, un ser humano con emociones,
con necesidades, con una realidad contextual, y lo empezamos a ver como Se le apagó el micrófono a la estudiante. qué pena. Entonces, bueno, les decía que cuando dejamos de ver al estudiante, obviamente, como lo que es un ser humano integral, con necesidades bajo todos los contextos, y lo alineamos solo, lo estructuramos solo como un caso o un problema, pasa como pasó, digamos, en esa realidad que yo tuve que vivir, que de pronto como docente en formación me marcó, pero también me dejó algo muy claro. A ese estudiante pues se le dejó de ver como ese ser humano con una necesidad de 14 años, y se le enmarcó bajo un caso donde ya todas las acciones que se hacían no eran en pos de poder estar y de que él fuera parte del proceso, sino como una opción de cumplir todos los lineamientos, todas las rutas de la institución, para al final decir, es que ya cumplimos con todo lo que debíamos hacer, pero no hubo solución. Este joven, obviamente, por un problema fuerte con psicoactivos de 14 añitos, fue expulsado de esa institución porque se vio como el caso donde hay que seguir todos los lineamientos para al final decirte, bueno, te tienes que ir porque ya hicimos todo lo que podíamos hacer contigo. Este joven termina en un centro de rehabilitación, actualmente tiene 15 añitos, y eso humanamente me marcó mucho, y como docente también iba mucho en eso. Cuando como profe se nos va esa parte orientadora, esa parte humana, pasa lo que pasó en este caso, de que en vez de ser transformadores, enmarcamos la realidad de un estudiante. Y bueno, hoy en día, aquí donde les estoy hablando, este joven está en esas condiciones donde de pronto teníamos, o como en nuestro rol de orientadores, se podían hacer otras dinámicas, otras acciones, para no mirarlo como un caso problema, sino pues actuar. Entonces era como compartirle esa experiencia y a mis compañeros que también están en formación, y bueno, esperando que sea como muy significativo. Gracias, profe Jairo. La chica estudiante Delia Carolina, ¿tienes la manito alzada? ¿Tienes alguna pregunta? Adelante. Delia Carolina. Bueno, no responde. Profe Jessica, profe Jairo, profe Carlos, yo pensaría que para cerrar, tengo una pregunta. Dale, Mi profesora dice que de participaría muy bueno. Creo que tiene el micrófono abierto. ¿Alguna duda? Carol, Joana. Sí, Carol. Te escuchamos, Carol. Tu pregunta, tu inquietud, tus aportes. Natalia Jiménez ya tiene una pregunta también. Bueno, ya se responde internamente. Escríbenos a tu tutora, a su correo, Natalia. La asistencia se descarga directamente de aquí del sistema, María Fernanda Meneses. Sí, mañana hay web de este curso para los estudiantes que están en práctica, solo para práctica. Estoy aclarando las inquietudes que hay. Bueno, profe Gadi. Profe Jairo, No sé sí, si... que la profe está aquí conectada. Bueno, ya para cerrar esta parte y pasar con su presentación, mi profe, quiero cerrar con una preguntita. Entonces preparen ahí pues los celulares, el computador, porque necesito que me respondan. Vamos a mirar quién responde primero y bueno, quién responde correctamente. Oído. La pregunta que quiero que me respondan, que me comenten, ¿qué significan las 3 P de la educación inclusiva?
¿Cuáles son esas 3P? ¿A qué hace referencia? Vamos a leerlo, profe Carlos, profe Jairo, profe Jessica. Vamos a mirar, usted me dirá ahí cómo le fue a los profes. Vamos a mirar qué dicen en el chat. ¿Ya hay respuestas? Presencia, participación y progreso, diría Ana Carolina Valencia, respondió. Carolina, juiciosa, tomó nota, muy bien. ¿Es así o no es así, mi profe? 100% correcto. Un 100%. Vamos a dar un Sí, señor. 20 segunditos más. Bueno, listo, ya ahí está la participación. Ya, pues listo, ya ella pudo participar correctamente. Bueno, profe, reiterarle, muy valiosa su participación, pues muy amable de su parte. Creo que quedan muchas preguntas, pero creo que esas son las que necesitamos empezar a responder los profesores allá, que se les quedó, qué significa esto, que de eso se trata, de que los estudiantes, nuestros estudiantes, pues empiecen a indagar y a profundizar aquellos conceptos o teorías que de pronto no tienen claro. Entonces, muy amable por su participación y bueno, esperamos tenerla nuevamente en algún momento con nosotros acá. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a los chicos por la disposición y bueno, que sea un escenario para seguirnos cuestionando, ¿no? Entonces, que tengan todos un feliz resto de tarde, noche ya y bueno, que disfruten todo ese Listo. espacio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo a Mira, todos. a despedir a la profe. A mí me gustan las manitos porque para saber que están ahí, que están conectados, porque no nos están allá, no los vemos. Mira, ahí están. Vamos a mirar si es que están o dejaron el celular por ahí conectado en el televisor. Miren, no, ahí están. Muchas manitos, profe Jairo, estamos bien. Perfecto. Sí. Bueno, ahí todo. Eso es dedito arriba, profe, para usted. Ahí está. Ok. Bueno, Tiene su profe Jairo. fanaticada. Gracias, Muy bien. profe Jessica. Profe Jairo, el espacio es suyo, mi profe. Profe, hay que firmar asistencia. Hola, chicos. Estimados profes. Ahí la asistencia se va a descargar de manera automática. Creo que la misma aplicación de Teams, uno puede descargar la asistencia. Entonces no se preocupen por eso. Entonces, Recordarles, dígame, profe. recordarles que no se ha terminado, esta capacitación, esta reunión, que vamos, nos quedan un tiempo específico todavía, entonces para que no se retiren, por favor, y bueno, ya el profe Jairo tiene ese espacio. Ok, muchas gracias, profe Gadi. Gracias a nuestros estudiantes que nos acompañan en esta noche, ya para ir cerrando, pues ahora tenemos un espacio para tratar de disertar o explicar en este ejercicio de la propuesta pedagógica, que es el primer ejercicio que ustedes pues deben diseñar dentro de la fase 2. Sé que todavía hay algunas dudas al respecto y la idea es que podamos aclararlas en lo que nos queda de tiempo. Ahorita vamos a tener un tiempo de preguntas, espacio para resolver algunas inquietudes que por allí veo algunos profes que tienen inquietudes. De todas maneras, en días pasados tuvimos una reunión donde estuvimos aclarando algunas dudas y bueno, creo que esos profes no estuvieron conectados. Entonces, la idea, yo les voy a presentar algo aquí respecto a lo que deben tener en cuenta para el ejercicio de la propuesta pedagógica. Les voy a ser muy preciso. No sé, me confirman si me están escuchando bien allí, por favor. Sí, profe, perfectamente. Sí, profe. Okay, cuando tenga interferencia, por favor me avisa, independientemente. Y ahí se ve la presentación, profe. Bueno, listo. Ahí todos están observando. Esto es una presentación, voy a hacerla de manera muy rápida para tratar de entender lo que hay que hacer en la propuesta que ustedes tienen que diseñar.
Entonces, en esta propuesta se deben tener en cuenta estos tres aspectos, estos tres elementos, y tratar de unirlos o seguir ese hilo conductor. Todo el tema pedagógico, todo el tema tecnológico y todo el tema inclusivo. Pedagógico porque hay una propuesta, obviamente, pedagógica desde nuestro programa o de los programas que ustedes están cursando. Tecnológica, obviamente, porque hay que integrar los recursos digitales y además ustedes están en una universidad que tiene un carácter de hibridez y está estructurado a partir de las tecnologías de la información. Por lo tanto, en este curso hay que construir a partir de esa tecnología unos recursos. Y el tema inclusivo, como les decía, que es el corazón, ¿no? de este curso en los diferentes programas donde está transversalizado. Entonces, miren estos elementos o estos tres aspectos como como el eje central de lo que hay que construir en esta propuesta. Una de las primeras cosas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de construir su propuesta es tratar de identificar ese escenario base. Ese escenario base es donde ustedes pues van a hacer esa práctica, ¿no? Y la idea aquí es partir, ¿no? De esa problemática y establecer lo que sería el título, porque eso es lo que dice el anexo número 5, ¿no? Se parte de un título que se desprende de la pregunta central que está en esa guía. Entonces aquí por lo menos les traje un escenario. Yo no sé si el profe Carlos está por allí. Ahí ustedes están observando el escenario de una institución Sí, señor, educativa aquí estoy. rural que tiene 15 estudiantes y uno de ellos tiene discapacidad auditiva y solo cuentan con 5 tablets. Digamos que este es el escenario base y de aquí vamos a tratar, o ustedes van a tratar de identificar en este escenario una propuesta pedagógica que sea oportuna, que sea eh, impactante en el territorio y que sea transformadora también. Entonces, es una institución rural, solamente tiene 15 estudiantes y uno tiene discapacidad auditiva y solo cuentan con 5 tablets disponibles. Observen esa imagen un momento y aquí vamos a hacer un ejercicio muy práctico, muy sencillito. Hola, profes, buenas No sé noches. si el profe ahí tiene para compartir. Futuros profes, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Como lo dijo mi compañero Jairo, yo soy su tutor Carlos Campos, soy el encargado pues, de la zona de Bucaramanga. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a conocer esos presaberes o cómo creen ustedes que se puede diseñar, se puede construir o reconstruir, perdón, se puede construir el título para para nuestra propuesta pedagógica. Entonces, para hacer la propuesta pedagógica hay que seguir una serie de parámetros que más adelante lo vamos a enseñar. Pero por ahora queremos saber qué tanto pueden ustedes conocer del tema o al respecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir un enlace por el chat. Todos se van a dirigir allí y van a escribir qué título ustedes le podrían colocar a su propuesta pedagógica teniendo en cuenta el problema o la situación problema que el compañero Jairo les acaba de manifestar. ¿Listo? Entonces, Si están observando bien el escenario, todos. Me les acabo confirman, de porfa. enviar el enlace, por favor le dan clic y voy a compartir pantalla para verificar o constatar las respuestas de cada uno de ustedes. ¿Listo? Me confirman, por favor, que hayan recibido el enlace. Sí, profe, ahí está el enlace. Perfecto. Listo, entonces vamos a verificar acá las respuestas.
Profe, está en inglés. ¿Nos puede colaborar en español o cómo es eso? Profe Carlos, un estudiante dice que está en inglés. Es simplemente darle clic al enlace y escribir el título que usted cree que está apto para la propuesta o para la situación que el profe Jairo nos acaba de proponer. Bueno, aquí tenemos una respuesta. Escuchando tu silencio, enseñando desde tu realidad. Por acá tenemos otra. Aprendizaje inclusivo mediado por las TIC para estudiantes con discapacidad auditiva. Muy bien. Baja un momentico. ¿Cuántos Aquí han hasta ahora van escrito? 4 respuestas acá. Tenemos otra que dice educación con participación en zonas rurales. Tenemos 4 títulos de 4 estudiantes, 3 títulos de 3 estudiantes. Vamos a mirar quiénes más quieren responder. Y le damos el paso después a Jairo para que nos enseñe cómo se puede plantear el título a esa propuesta pedagógica. Ok, hay varios. Aquí tenemos otras. ¿Cómo diseñar e implementar una propuesta pedagógica inclusiva que promueva la participación, el aprendizaje significativo y la equidad en los contextos educativos y comunitarios donde se desarrolla? Las herramientas muy digitales bien. para fortalecer la educación inclusiva, participación comunitaria de personas con discapacidad, un análisis desde la inclusión social, estrategias pedagógicas inclusivas mediadas por recursos digitales para fortalecer el aprendizaje significativo, educación inclusiva en entornos rurales, aprendamos juntos desde nuestra diversidad y otras más que hay por acá. Bueno, llevamos ya 12 respuestas. Bueno. No sé si Jairo pues continúa. Sí, ya, yo creo que es suficiente. Ahí veo unos títulos muy robustos. También se ven otros títulos que hay que hacerles una mejoría, ¿no? Hay que tener en cuenta que a la hora de yo hacer el título de mi propuesta, debe ser un título que sea llamativo, pero sumado a eso que sea un título muy profesional. Porque recuerden ustedes que ya somos casi maestros y algunos incluso ya están ejerciendo en su labor de maestro. Entonces, ¿cuál era la intención del ejercicio? La intención del ejercicio aquí básicamente era entender que no es formular o escribir un título por escribirlo, porque un título básicamente va a ser la primera impresión que el lector va a tener de ese trabajo. Entonces, todo título, los títulos no pueden ser demasiado extensos tampoco, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para que lo tengan presente a la hora de diseñar su título en este trabajo de la propuesta pedagógica. Entonces, todo título consta de 3 elementos esenciales: una acción o un enfoque, y esa acción o ese enfoque va a ser de carácter inclusivo, ¿no? Porque se tiene que partir de la pregunta base o de la pregunta raíz o de la pregunta central. ¿Dónde está eso? Está en la guía, ¿cierto? Que ya todos han tenido que leer. Se tiene en cuenta la población o el contexto donde se va a trabajar, si va a trabajar con una comunidad indígena, si va a trabajar en un colegio que tiene enfoque de no educación, ¿cierto? Ese sería el contexto donde usted está trabajando y debe reflejarse en ese título. Y el propósito pedagógico. Los títulos no pueden sobrepasar, esto de que quede claro, las 20 palabras. Coherentes, y hay otros que están muy genéricos. Por lo menos yo no puedo decir aquí en ese texto que se me está presentando la educación inclusiva rural, pues no estoy diciendo absolutamente nada. Otra cosa es que yo diga el impacto de las tecnologías de la información en las escuelas rurales con deficiencias en tecnologías de la información.
Entonces, estoy dándole un título, un nombre a esa propuesta más profesional, más sólido, más impactante, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Encuentran un segundo aspecto, voy de manera muy rápida, y que es la parte de la introducción del trabajo. Esa introducción de ese trabajo debe tener un propósito, el para qué, el contexto donde yo estoy desarrollando este ejercicio, ¿no? Donde estoy haciendo mi inmersión, mi práctica pedagógica. Y también debo mostrar en esa introducción la conexión con nuestro modelo pedagógico, que es el modelo eutagógico unadista. Ya ustedes lo tienen claro. Es decir, el rol que tiene el estudiante dentro de su proceso de formación, el contexto a quién o desde dónde se está desarrollando esa propuesta pedagógica y para qué se está desarrollando esa propuesta pedagógica. Eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de la justificación, que también dentro de ese anexo número 5 está de manera clara y de manera especificada. Ahora bien, no se les olvide dentro de esta justificación el hilo conductor o la relación directa que deben hacer ustedes o la mención que se debe hacer del objetivo de desarrollo sostenible número 4. Recuerden ustedes que el objetivo de desarrollo sostenible número 4 apunta a la educación inclusiva y a la educación de calidad, a una educación sin barreras, a una educación para todos, a una educación de asequibilidad. ¿Cierto que sí? Entonces recuerden que eso está dentro de la Agenda 2030. Entonces yo tengo que amarrar la justificación al tema de los ODS. ¿Por qué? Porque esto es una agenda global. Entonces nosotros estamos también aportando a la transformación del mundo a la hora de cerrar esas brechas. En este caso serían brechas educativas, ¿no? Brechas de acceso. Entonces, el objetivo de desarrollo 4, básicamente lo que busca es eso, ¿no? Reducir esas brechas que pueden existir en ciertos contextos, en ciertos territorios. Y como ustedes van a tener un impacto en el territorio, es importante que dentro de la justificación, recuerden ustedes que la justificación es dar razones, es el para qué yo estoy desarrollando ese trabajo, es el impacto que va a tener el trabajo, esa propuesta pedagógica dentro del territorio, dentro de las comunidades. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces ahí tienen especie de un rompecabezas. ¿Qué creen ustedes que va de primero allí? ¿Cómo ordenarían ese rompecabezas allí? ¿Qué va de primero? ¿Pieza B, pieza A, pieza C? Los veo allí en el chat. Vamos a escribirlo rapidito para ir cerrando esta parte. Ahí en el chat, no sé si pueden escribir. ¿Qué va de primero? Vamos a ver. ¿Cómo lo ordenarían ustedes? Digamos que esta es una estructura sencilla a la hora de armar la justificación. Vamos a ver, BCA. Muy bien. Ahí veo a María José, Marlon, que está muy pendiente. Alejandra. Lisette. Diana, BCA. Ok. Correcto, los veo muy bien allí. Entonces, la estructura que se debe seguir allí, o los pasos, el paso a paso, para formular un argumento contundente o una justificación contundente, hay que seguir este paso a paso o estas fases. Primero identifico la causa, en este caso viene siendo el problema real. Que un ejemplo, estudiantes sin acceso a materiales. Ahí estoy identificando un problema real dentro de la comunidad donde yo voy a trabajar o yo estoy trabajando o yo estoy haciendo la observación. Segundo, viene siendo el efecto, es decir, la acción estratégica, en este caso, estratégica con los recursos digitales. Y el paso 3 va a estar enfocado a la trascendencia, ¿no? Que viene siendo la pieza número A, la meta de objetivo de desarrollo sostenible, que es acceso igualitario. Entonces, siguiendo esa estructura, todo debe llevar una secuencia, es un hilo conductor. Identifico un problema real, la acción, que es la estrategia que yo voy a implementar o que yo voy a construir para reducir esas barreras que puedan existir en ese contexto de aprendizaje y alineado a una meta o a un propósito global, que es la meta número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que es el acceso igualitario.
Entonces, en esa línea de acción, yo puedo construir una buena justificación. Un ejemplo de un objetivo, por lo menos, que en la guía 5 se relaciona mucho, o se hace mención que utilicen la taxonomía de Bloom, ¿no? La taxonomía de Bloom es una forma científica, jerarquizada, para poder establecer unos grados de complejidad a la hora de determinar esos objetivos. Entonces, miren en la parte izquierda, en la opción A, notan ustedes que hay un tipo de objetivo, un objetivo genérico, un objetivo que no me está diciendo absolutamente nada, un verbo que es vago, falta un enfoque inclusivo y no es un objetivo riguroso. Miren la opción B. ¿Cómo puede estar un objetivo bien diseñado? Cuenta con un verbo que es medible, que era lo que se nos mencionaba ahora rato, el profe Gadi, con los objetivos SMART, ¿no? Se diseña un recurso que es gamificado, es decir, se incluye la parte de la tecnología para fortalecer la participación con estudiantes con discapacidad motriz. Entonces, notan ustedes allí que está el elemento, el recurso gamificado, está el componente pedagógico, que es en este caso diseñar ese recurso, y está la población que se está estudiando, que es los chicos con discapacidad motriz en este caso, y tiene un componente de inclusión. Entonces, a la hora de diseñar estos objetivos, tanto objetivo general como objetivos específicos, hay que tener en cuenta estos elementos. Entonces acá tienen una situación problema por lo menos. Entonces un grupo de estudiantes de clase de grado cuarto, son 22 estudiantes en total. Hay una sola tablet disponible, hay un contexto de diversidad. Un jovencito llamado Juan tiene discapacidad motriz, no puede escribir a mano, y Lucía tiene baja visión. Sumado a eso, el profe tiene 20 compañeros más, es decir, un total de 22 estudiantes y 2 tienen dificultad. Y solamente hay un recurso tecnológico. ¿Cuál es la meta académica? Bueno, usar una sola actividad digital para enseñar historia de Colombia con participación total de esos estudiantes. Entonces, aquí el profe, es decir, usted tiene un escenario oportuno de crear una propuesta pedagógica que impacte, ¿no?, ese contexto de esta escuela de la profesora Marta para transformar, ¿no?, esa situación que la profe está experimentando ahí. Entonces, aquí hay unos elementos importantes que deben tener en cuenta. Allí en esa problemática anterior, en el componente pedagógico, a la hora de diseñar los objetivos, ¿qué nivel de taxonomía de Bloom usarías? Para eso usted puede buscar en la internet taxonomía de Bloom, allí le aparece los verbos que puede usar según el nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque a veces sucede que está usted formulando el objetivo general, pero existen dentro de los objetivos específicos un objetivo con mayor grado de complejidad que el objetivo general. La parte tecnológica, ¿qué herramienta tecnológica vas a sugerir allí en el contexto de la situación que se acaba de presentar? Entonces, debo soportar 22 usuarios simultáneos o colaborativos desde una sola pantalla. En este caso sería una tablet. ¿Qué haría usted? ¿Qué herramienta tecnológica vas a sugerir? Impacto global. ¿Cómo estás cumpliendo con el ODS 4? ¿Cierto? ¿Cómo garantizas que Juan y Lucía participen en igualdad de condiciones en esa clase de historia, atendiendo las discapacidades que poseen estos dos estudiantes? ¿Cómo cumple el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es educación inclusiva para todos? Y básicamente en el último, que es la innovación institucional, ustedes también, esos estudiantes los estudiantes que deben construir en el laboratorio de innovación, en el Lab Innova, ¿qué se propondría? Escalar la solución más allá de la herramienta, hacer un rediseño de una experiencia gamificada e inclusiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se puede hacer desde el Lab Innova, no? Entonces, básicamente es importante tener en cuenta este modelo, este sistema integral de diseño pedagógico. Un contexto real donde identificas barreras, una introducción,
una justificación lógica y unos objetivos que sean accionables, que sean medibles. Diseñar metas gamificadas, que sean inclusivas, que sean medibles. Y con esto pues cierro esta parte. Entonces la idea es poner el tema de las tecnologías de la información al servicio de la inclusión. Entonces, miren el caso que se acaba de presentar, la escasez de recursos físicos, tablets, se va a compensar con el diseño instruccional estratégico. ¿Quién lo va a diseñar? Usted. La autonomía del estudiante es el eje central de nuestro modelo, un modelo que sea heurístico, contemporáneo. El estudiante va a construir, en este caso usted tiene la facultad de manera autónoma de construir o de proponer unas estrategias pedagógicas que sean transformadoras. Y el objetivo final siempre debe apuntar, porque es lo trascendente, ¿no? Siempre debe estar ligado y siempre debe estar amarrado al objetivo de desarrollo sostenible 4, que es educación equitativa, sin importar esas barreras que están allí en ese contexto. Siempre garantizar, en este caso, la educación equitativa, la educación inclusiva, rompiendo con esas barreras que el contexto pueda presentar. Entonces, hasta allí cerramos esa parte. No sé si hay algunas inquietudes. Gracias por la participación. Sé que el espacio se ha extendido, entonces no sé si hay alguna duda que podamos aclarar aquí. Profe, hay dos preguntas, Sí. dos manitos levantadas. Mile Mercado, por favor, y sigue Jessica. Nos quedan 6 minuticos. Sí, claro. Listo, profe. ¿Quién va a iniciar? ¿Quiénes son los chicos, los profes que van a intervenir? Ok, Mile, Ana María y Sabina. Las escucho, profes. Hola, buenas noches, tutor. Tengo dos preguntas puntuales. Usted habló de que los tutores tienen unos escenarios específicos para la propuesta pedagógica. Mi pregunta en cuestión es si nuestro tutor, que en este caso en el grupo donde yo estoy es el tutor Jairo, él propone un escenario para nosotros montar esa propuesta pedagógica de inclusión. ¿Por qué hago la pregunta? Porque puede presentarse en el caso de que de los 5 integrantes que estamos en el grupo no tenga la experiencia con estudiantes de inclusión. Entonces, ¿cómo se podría mediar esa parte allí? ¿O qué sugerencia usted nos puede dar? Ya ustedes tienen su equipo de trabajo conformado, ¿no? Sí, ¿Cuál es señor. la dificultad? Ustedes se asignaron los roles. Ya Sí. cada quien sabe lo que va a hacer. Tienes el encargado de la persona que va a estar pendiente de los tiempos. Tienes quien va a subir el trabajo. Ya leyeron la guía. O la dificultad es en el escenario. No sé si me aclaras esa parte. Mientras voy escuchando a Luz Dari. Hola, profes y compañeros, muy buenas noches. Profe, de acuerdo a esta actividad tengo algunas dudas. En el campus de nosotros, pues donde estamos los 5 compañeros, no se nos ha reflejado todavía quién es el tutor. No tenemos todavía tutor asignado, pues nos surgen algunas dudas en la realización del trabajo. ¿Por qué? Porque pues en mi caso ya estamos contactadas 3 compañeras para la realización de este trabajo, ya que es colaborativo, y ninguna de las 3 estamos ejerciendo práctica. En mi caso, ya yo terminé mis prácticas, ya yo prácticamente terminé ya mi ciclo de la universidad, simplemente que estos cursos yo los tenía en homologación y esa homologación ya no está vigente y por ende nos tocó realizar los cursos. Sí, pero como tal, el ciclo de práctica, diplomado, todo eso, ya yo no tengo contacto con el escenario, estoy como complicada, tenemos como complicaciones en esa parte, profe. Estoy con mi compañera Luna, también que ella tiene la misma situación que yo, o sea, hicimos prácticas juntas, todo, y
no tenemos como escenario, ¿sí? Como para ir hasta allá. Tuve contactándome con la otra chica, en lo cual ella dice que va por el 5º semestre, pero todavía no ha iniciado práctica. Entonces, pues, y no tenemos tutor. Entonces, pues esa duda nos surge porque no tenemos Ok. como que... Ya le voy a dar espacio al profe Carlos, que ahí levantó la mano, que iba a intervenir. Respecto al tema del tutor, ya el profe se va a vincular entre hoy Soy y yo, mañana. Ah, soy ok, yo. es el profe. Bueno, listo, Hola, profe, Luz no sé si Dari, le buenas noches. responde. Mira, gracias, Jairo. Buenas noches, profe. Luz Dari y Luna, buenas noches. Yo soy su tutor encargado. De hecho, hay un equipo de Teams que lleva el nombre de Escenarios Educativos Inclusivos, donde yo los agregué, ya les hice la bienvenida y a su vez les he enviado 2 correos a los correos institucionales. Entonces, para que por favor pues me agregues allí, sepas que yo soy tu tutor y que de aquí en adelante pues nos vamos a estar comunicando. ¿Listo? Muchas Ok, gracias, profe. profe. Bueno, Muchas gracias, profe, porque la verdad sí no he revisado esa parte. En estos días he estado trabajando y no he Ajá. revisado como esa partecita. Pues siempre ingresábamos y no veíamos tutor, pero muchas gracias por no. presentarse y ya sabemos que usted es nuestro tutor. No se preocupe. Cualquier cosa que necesiten a la orden. Esto, Muchas gracias. Jairo. No, No, tranquila. es importante, de pronto para acotar algo ahí, para precisar, es importante que estén al tanto de los correos, el correo interno, el correo institucional. Por allí se pueden aclarar todas las dudas que tengan. Por lo menos yo he estado respondiendo, incluso le respondí a algunos estudiantes en los foros que la profe estuvo desarrollando en días pasados, incluso hasta el saludo le respondí a algunos que se presentaron por ahí. Entonces yo he estado muy pendiente de eso, al correo institucional, también puede escribir al Teams, los estudiantes que están conmigo en el tema de la práctica también, por favor escriban si tienen alguna duda. Hay un tema con el tema de las carpetas, ya eso se va a definir el día de mañana. Nosotros tenemos una reunión exclusiva con los estudiantes de la práctica. Entonces, para que se conecten, por favor, a ese espacio que es a las 4 de la tarde, ahí también podemos aclarar algunas dudas. Entonces, lo que yo noto es que algunos están un poco desorientados porque, bueno, ya hemos tenido, esta es la segunda web que tenemos. Esta es la primera webinar, la vez pasada también tuvimos un espacio y mañana vamos a estar exclusivamente con los estudiantes de práctica. Entonces, por favor, no se pierdan ese espacio. O en su defecto, si no pueden estar, observen la grabación, porque además la reunión va a quedar grabada. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, para ir cerrando o en el chat, Gadi. No sé si alguien ha escrito. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa, buenas noches. Buenas noches, Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Excelente, gracias a Dios. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo le escribí a mi tutor para que me facilitara el link del Drive de las prácticas y él me dice que han tenido problemas con eso y que todavía no. Entonces yo quedé en recordarle. Tu tutor es Jairo, ¿no? Sí. Ah, bueno, aquí te está escuchando. Ah, sí, entonces yo te escribí, entonces estoy como en espera de ese Sí, enlace para ya claro, escribirte que ya porque tengo todo listo. es por el tema de que se va a vincular un tutor. Entonces, internamente, la idea es que a la hora de yo crear la carpeta, de pronto no se cree una carpeta y si hay algún movimiento con la asignación del nuevo tutor, de otro tutor que va a ingresar, entonces no haya complicaciones con eso. Pero esos documentos los puedes tener allí en tu carpeta. Ya de entre hoy y mañana, como te dije ese día, porque estábamos a la espera de las indicaciones de la directora de curso para iniciar con la creación de las carpetas, pero tú puedes tener tu carpeta allí, porque igual tú vas a tener allá, yo te voy a mandar el enlace y lo que vas a hacer es ir subiendo los documentos allí, entre esos los documentos administrativos, que es lo primero que hay que subir en este caso si tú estás en práctica, ¿no? Y los demás también, obviamente, en la medida de lo que dice la guía. Lo que yo noto es que hay profes y hay estudiantes que no están leyendo las guías y no están leyendo los documentos. Recuerden nuestro modelo eutagógico, ustedes son el centro de aprendizaje. Hay que leer, ¿cierto? Ustedes determinan el ritmo de aprendizaje.
Ustedes son unadistas, ¿no? Ustedes saben cómo funciona la universidad, saben cómo es nuestro modelo. Es importante leer las guías, porque ahí está todo, todo en lo absoluto explicado. Se enviaron los enlaces, tuvimos una reunión con la directora nacional también de la Escuela de Educación. Allí se explicaron los diferentes documentos que hay que tener en cuenta, el link de inscripción de la ARL. Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando en eso porque el tiempo también ha ido avanzando, ¿no? Recuerden que es para el 18 este primer ejercicio y hasta el 30 tienen plazo para gestionar el tema de la ARE. Entonces, por favor, agilicemos en ese sentido. Nuevamente reitero, si tienen alguna duda, por favor escriban a su tutor o escriban al chat interno, o escriban al team o inscriban al correo institucional. Listo, profe Jairo. Para cerrar, ahí preguntan lo mismo, creo que ya se respondió. Falta un profe que está por entrar, creo que ya está. Entonces se pondrá en contacto con ustedes para responder la pregunta que hizo la profe aquí en mención en el chat. Las personas que no tienen tutor pueden, en este caso, escribirle a la directora de curso, a la profe Joana. Se le puede escribir un correo. En este caso, ahí está escribiendo y está haciendo esta pregunta una estudiante. Dice Claudia Blandón. Entonces, si ahí no le aparece tutor asignado, por favor, diríjale un correíto a la profe Joana. En este caso. Qué pena que te interrumpa, pero mira que también se puede presentar el caso de la compañera Dorita de Luz Dari, que también pues creían o pensaban que no tenían tutor asignado, pero también era porque de pronto no les había dado tiempo de revisar sus plataformas. Entonces, invitarlos a los estudiantes a que revisen su Teams, a que revisen sus correos institucionales para ver si en realidad no les ha llegado ningún correo que les informe o les manifieste la bienvenida de ese nuevo tutor, y ahí sí puedes recurrir a la parte de la directora del programa, que es la profe Joana. ¿Listo? Sí. Bueno, listo. Sí. Bueno, mis profes. María José, los que no tengan dudas pueden ir retirándose si desean. Ahí veo que María José tiene la mano levantada. Laura Sofía, dime. Puntual, no me le robó mucho. Mi pregunta es, perdón, disculpen. Esta es la web para llenar el diario de campo para los que no estamos realizando prácticas, ¿cierto? Correcto, sí, señorita, así es. Este fue el ejercicio. Feliz noche. Feliz noche para todos. Chao, gracias, saludos. Laura, Anacona. Muchas gracias. Bueno, hola, profe, buenas tardes. Qué pena que hay ruido, solo que estoy en mi trabajo. Tranquila, no pasa nada. Tengo varias dudas respecto Sí. a mi práctica porque no sé si me las aclaran el día de mañana. Lo que pasa es que a mí me dijeron que me iban a asignar un escenario virtual y me llegó el correo de que había sido asignada de manera virtual, pero todavía no me ha llegado información al respecto. Quería saber si es más adelante. Espérate hasta mañana. Vamos a tener esa reunión exclusiva con los estudiantes de práctica y se van a aclarar muchísimas dudas. ¿Oíste? Ok, era eso. Listo, pues muchas no te compliques gracias. por eso. Listo, pues. Ok, thank you. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, fue un placer compartir con ustedes, profes, estudiantes. Si nadie tiene más dudas, damos por terminado el espacio de hoy. Por favor, los chicos de práctica, los espero mañana. Feliz noche para todos. Bendiciones. Amén, igualmente.